Para este espacio, ojalá, del Canal 4RD, siempre es satisfactorio recibir al viceministro don Ignacio Méndez Fernández del Viceministerio de Fomento a la pequeña, mediana, a las micro, medianas y pequeñas empresas, MIPYME, que de por sí, si hablar de este viceministerio y de la gestión que ha realizado durante estos años don Ignacio Méndez Fernández, pues es prácticamente lo mismo. Se trata de un esfuerzo concentrado, de una política diseñada desde la Presidencia de la República en compañía de quienes están ahí, que ya ha dado sus frutos. Y siempre es bueno que el viceministro pues nos acompañe y nos diga también cómo podemos nosotros acompañar estos esfuerzos que desde este ministerio se realizan. Ignacio, bienvenido y muy agradecido por tu compañía. Gracias, un honor para mí y siempre agradecido del cariño de ustedes. Ignacio, el Ministerio de Industria y Comercio a veces se le pierde en la agenda de las revistas comerciales a mucha gente, pero la realidad es que estamos ahí y parte de lo que muestra los esfuerzos de ustedes, pues esta chica preciosa que nos envía, no la pequeña ni la mediana, sino la gran empresa que es Café Santo Domingo, que tenemos, que nos envían la familia Perelló. Pero ella tiene muchos microproductores encadenados. Encadenados. Por eso también. Que es tan bueno el café. Sí, sí. Gracias. Kenia, muchas gracias, como siempre. Y gracias a Café Santo Domingo y a la familia Perelló que patrocina este espacio. Háblame, te decía que quizás a veces no se visibiliza mucho el accionar de este ministerio, que está asociado a actividades productivas. Que es de servicios, pero que es muy asociado a la promoción en particular de la industria y del comercio. Y es bueno que darle una pincelada en conjunto a la actividad no solo del viceministerio, sino también del Ministerio de Industria y Comercio para comenzar a discurrir un tanto. No, claro que sí. Yo coincido contigo de que realmente el ministerio no se conoce como tal. Y mira que hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero yo creo que hemos pasado a ser un ministerio de los combustibles a que se comience a conocer la incidencia que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que yo creo que es quizá uno de los que mayor incidencia tiene en términos productivos en el país, y como debe ser. Porque no es solamente el tema de la distribución local de los combustibles, pero también todo lo que tiene que ver con la industria grande, el desarrollo industrial, como es también todo lo que tiene que ver con comercio exterior, porque la política de comercio exterior es en el ministerio que se genera. También está todo el tema de los tratados comerciales, con la dirección de los tratados comerciales también, de la administración de los tratados. Pero también tiene el tema del comercio interno, todas las normativas de comercio interno, el tema de controles de calidad, SIDOCAL, también de DIGENOR, todas las adscritas que tenemos, UNAPI, y por el otro lado también está todo el tema de zona franca. Las políticas de zona franca es en el ministerio que se generan, aunque está el Consejo Nacional de Zona Franca, que es la parte operativa, que es otro de los adscritos al ministerio. Y obviamente la parte de MIPYME, que nos estamos moviendo mucho porque somos muchos, o sea, es 1,5 millones de empresas, el 99% de la empresa del país, y quizás eso que antes no lo tenía, porque ahora es Industria, Comercio y MIPYME, formalmente a partir del año pasado, pero prácticamente a partir del comienzo de este gobierno de Danilo Medina. Entonces, yo creo que realmente esa última adición, el tema de las MIPYME, le ha permitido proyectar aún más la incidencia del ministerio. Y le ha acercado un poquito al consumidor, al productor,
porque lo hace más humano. Al tú tener que trabajar para el micro, el pequeño empresario, el mediano empresario, obviamente te sientes más cerca. Y lo que nosotros hemos tratado, y creo que lo vamos logrando, es de que nos vean como un aliado y que puedan contar con nosotros y que nosotros podemos ser intermediarios para resolver problemas y que se sientan dueños del ministerio, del viceministerio. Y yo creo que lo vamos logrando. En el viceministerio estamos muy contentos y yo creo que con el mismo apoyo, esa misma tipo de actitud que tiene el ministro Nelson Toca, de puertas abiertas, de hablar con todo el mundo, de oír las quejas, de participar en las soluciones, de invitar a la gente a que se involucre en los problemas, yo creo que eso le ha dado una imagen muy diferente al ministerio de hoy que el que teníamos anteriormente. Hay gente que supone que los esfuerzos que se concretaron, por así decirlo, la semana pasada, del presidente al frente del Consejo Nacional de Competitividad, solo le toca, digamos, a los grandes empresarios, a la Asociación de Industriales de la República Dominicana, al CONET. Pero la verdad es que cuando ya se llega a donde se llegó, probablemente los más beneficiados van a ser los emprendedores, los nuevos, los medianos, con vocación ya no de formalización solamente, sino de crecimiento de sus actividades, incluyendo las de exportación. Se ve, por lo tanto, el gran impacto que pueden tener estas últimas casi 100 medidas. ¿En qué medida esta es una sombrilla que les va a servir a ustedes también? No, igual que el país como un todo, realmente el Consejo ha venido desentrabando cosas que estaban ahí y lo que tenemos que hacer los ministerios, que somos los ejecutores, participar de esas tareas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro es el tema de la duración del proceso de formalización de una empresa. Nosotros teníamos 4 o 5 años lidiando con ONAPI para bajar de 5 días a 1 día el proceso de ONAPI para que bajaran los tiempos de formalización y no lo habíamos logrado. El Consejo Nacional de Competitividad y el presidente de la República con el ministro Donald Guerrero de Hacienda lograron intermediar y se bajó a 1 día ONAPI. Eso nos está permitiendo a nosotros bajar de 7 días que dura el proceso de formalización a solamente 3 días. Todavía no lo anunciamos porque estamos en un 80% y no queremos que usted sea uno de los del 20% y diga, ustedes están diciendo que son 3 y es mentira porque son 7. Pero estamos en un 80% en 3 días. Y obviamente eso es gracias a las medidas que tomó el Consejo Nacional de Competitividad. Igualmente, una de las quejas mayores, básicamente, no tanto de los micros, pero de los pequeños y medianos empresarios, y de los grandes también, es el tema de los registros sanitarios. Y el Consejo también ha tomado medidas que van a ayudar a conseguir mucho más expeditos registros sanitarios a las empresas. Y tenemos que seguir trabajando con eso, porque hoy en día, por ejemplo, para la MIPYME, si tú eres una fabriquita de queso que tiene 5 quesos diferentes, tú registrar en registro sanitario 5 quesos a no sé cuántos miles de pesos, creo que son 6.000, 7.000 pesos cada uno, eso no es para una microempresa o una pequeña empresa. Entonces, si en Europa, que yo creo que es la cuna de los quesos, tú tienes un registro por empresa, y con ese tú tienes todo el registro, porque tú al final tú lo que registras es el sistema de producción, de la garantía de calidad que tú das. Claro. Entonces yo creo que tenemos que transitar para ahí, yo creo que las últimas medidas van en ese camino y como te digo, con esos 2 ejemplos, yo entiendo que todo eso que se está haciendo por la mejoría de la competitividad. ¿Y este registro se solapa con el de, ¿cómo se dice? Industrial. No solo con el industrial, sino con las certificaciones, digamos? No, lo que pasa es que en términos de calidad, tú dices, de sí, sanitario. No, el ISO, el sí, lo que pasa es que, bueno, esos son adicionales. Pero en términos de salud pública, tú tienes que conseguir una certificación como planta. O sea, la planta tuya tienen que revisártela, tienen que darte el ok de que tú estás apto para producir cualquier cosa. Y entonces después, cada producto que tú haces, tiene que tener un registro sanitario. Incluso si las variaciones de la fórmula son mínimas,
tú tienes que tener un registro diferente. Y eso realmente no es pensando en un país de la microempresa. Y eso no es raro, es que tenemos normativas viejas. Y aquí, como tenemos un miedo tremendo a revisar temas y a revisar leyes, porque de que abrimos una caja de Pandora, pero la economía evoluciona, entonces tenemos que ir adaptando las cosas. Tenemos un Código de Comercio de 1898 todavía, que manda a llevar en multicolumnaria, en lápiz, la contabilidad, todos estamos violando la normativa. Un día que cuando nosotros estamos promocionando que usen la computadora, ¿tú me entiendes? Que las cosas digitales. Entonces tenemos que perderle el miedo a revisar cosas, y yo creo que eso es lo que se está propiciando del Consejo de Competitividad. ¿Piensan ustedes desde el Ministerio que el objetivo de la formalización de las micro, pequeñas y medianas es el de mediano plazo, como también un componente de fiscalidad y de racionalidad, en el sentido de que los distintos estamentos del aparato productivo pues tengan acceso no solo al crédito por igual, sino a otras facilidades? O sea, el tema es que todo el mundo quiere estar en igualdad de condiciones. O sea, la gran queja es de que mientras tú pagas impuestos, el vecino tuyo no lo paga, y eso no debe ser. Ahora estamos lidiando con un tema de que la ciudadanía dice que recibe muy poco del Estado. Yo creo que ahí es donde se debe de hacer los esfuerzos. Usted debe exigirle al Estado, al gobierno, a los ministerios, que le respondan. Y yo creo que uno está dando el ejemplo de responder, ¿verdad? Basado en esa premisa, te digo que el ánimo no es fiscalidad en este caso, de la mayoría, porque estamos hablando de 1,5 millones de empresas, que el 99% son microempresas. Cuando tú te vas a los números, son empresitas de 1.3 empleados, cuyos ingresos, de la gran mayoría de ellas, de 62%, creo que es de unos 50 a 60 mil pesos mensuales. O sea, ahí no estamos hablando de competencia, por Dios. Ahí eso no es cuestión de pagar impuestos. Eso ni siquiera llega a la renta neta mínima imponible. Lo que nosotros queremos con este sistema nuevo que se está haciendo ahora, el sistema único, es simplemente poderla registrar, poderle decir, mira, págate X cantidad de pesos como un pago único, y ya tú vas a resolver tu problema. Tú puedes estar seguro de que ya tú tienes una certificación de que tú eres una empresa que cumple con sus obligaciones fiscales. Para evitar temas y para que nosotros sepamos desde el ministerio quién tú eres, dónde tú estás, qué tú te dedicas, para poderte ayudar. Porque nosotros queremos ayudarte y queremos encadenarte con mayores oportunidades. Tú puedes venderle a una empresa más grande, tú puedes venderle a cualquier persona que necesite un comprobante fiscal. Y hoy en día que tú eres informal no se lo puedes dar, y tú siendo formal se lo puedes dar. Incluso si tú no necesitas ni siquiera, porque no te piden comprobante fiscal, pero el tú formalizarte te brinda la oportunidad de tú ingresar en la seguridad social, tú vas a hacer ese sacrificio. Porque claro, siempre y cuando el sistema sea fácil, sencillo, claro, que tú lo veas transparente. El problema que tenemos hoy en día es que nadie sabe, ningún MIPYME sabe qué impuesto le toca por pagar. Ese es el problema más serio, porque no es que tú estás escondido porque estás escondido, es que tú le tienes miedo a lo que tú no conoces. Y hoy en día no se sabe qué impuesto le toca pagar a cada cual. Eso debe de cambiar a partir de un par de meses, cuando ya tengamos ya definitivamente el reglamento o el decreto que va a cambiar el PCT actual por el sistema único, y ya le podamos decir al microempresario, mira, tus obligaciones son estas, y no tiene que pagar anticipo, no tiene que pagar, reportar 606, 607, no tiene que pagar impuestos a la propiedad, tú solamente tienes que aceptar esto y pagar X cantidad mensual o trimestral. Y al pequeño lo mismo, ya el mediano obviamente es régimen ordinario, pero cuando se tenga eso, se pueda comunicar, los miedos van a comenzar a desaparecer, porque realmente no hay por qué tenerle miedo si tú sabes a lo que te tiene. Así es. Yo creo que esa va a ser la gran ventaja, y yo creo que ya ahí comenzarán a destaparse una serie de cosas, porque te quiero decir, muchas veces cuando se habla de informales, se le echa la culpa de informales de todos los males del país, pero los informales, MIPYME no son los culpables de eso, porque hay muchos formales que hacen unas informalidades bárbaras. Entonces tenemos que saber
que todo el mundo piensa que la DGI es mala, pero la DGI cumple con su labor. Lo que tenemos que mejorar son los procesos, simplificar los trámites, hacer la cosa fácil y que la gente comience a sentir una realidad de equidad tributaria para todo el mundo, que todo el mundo cumpla con su labor y de que el gobierno responda en términos de servicio a eso, facilitando los trámites básicamente. Ignacio, por instinto, digamos, del periodista o del comunicador, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para que sea un vocero autorizado del ministerio quien, más allá de las posverdades, sea capaz de explicarle a la gente que en realidad los precios de los combustibles están determinados por, si se quiere, una matriz que no solo tiene que ver con los costos de producción o los costos de los carburantes como tal, del petróleo, sino también con un comportamiento que no resulta fácil para la gente entender. Y esto ahora a propósito de que, bueno, aparentemente hay gente que se quiere sentar en la mesa de negociación y hacerlo sobre la base de que es posible que ellos determinen y sienten al gobierno para que el gobierno rebaje en X cantidad de cosas. ¿En qué medida estamos hablando racionalmente? Mira, tú me estás haciendo meter en un campo que no es de mi incumbencia, pero como yo soy herreriano, yo tengo que responderte. Claro. O sea, lamentablemente lo voy a tener que hacer. Y te voy a responder como ciudadano también, que, como que le ha tocado en estos momentos ser funcionario público. Yo realmente me duele igual que a todo el mundo, igual que le duele al ministro también, cada vez que hay que subir los precios de los combustibles. Pero eso, nosotros no somos un pájaro feo, ni lo hacemos diferente a toda parte del mundo. Cada uno tiene su sistema, pero esto pasa en toda parte del mundo. Hay países que tienen los precios más caros que nosotros, hay países que lo tienen más barato que nosotros. En todas partes, en todos los países del mundo, los combustibles son una fuente importante de ingresos para el Estado. Eso se sabe así, y eso en algunos casos ha sido deliberadamente así para propiciar el ahorro de combustible. En otros casos porque necesitan recursos que no lo pueden conseguir de otro lado y lo buscan por los combustibles. Entonces, yo entiendo que partiendo de esa base, yo creo que ahí no hay mucho que discutir. Que el tema sea más transparente, que la fórmula está publicada, o sea, el que es matemático la puede hacer su ejercicio. Pero el que usted ofenda a mi inteligencia diciéndome que eso es como, es ¿cómo se llama? Es deliberadamente que el gobierno está aumentando los combustibles, cuando usted sabe que hay un problema geopolítico a nivel del tema del petróleo, que hay un Estados Unidos que tiene un problema con Irán y que eso está causando cierta inestabilidad en los precios de los combustibles, que hay un problema de reserva, que si usan la reserva, que si no la usan, que están completas, que si hay un surplus. Entonces, no, tampoco abuses de ofenderle la inteligencia a la gente, porque no es verdad. Lamentablemente aquí la gente se ha llevado del momento político. Es un tema que, claro, que nos están amenazando o con hechos reales de que nos van a subir el tema del transporte, y eso sí afecta a la población. Entonces, cuando un porcentaje tan grande, tan alto de los ingresos, del salario, del sueldo, lo tenemos que usar a transporte público, realmente eso a cada uno nos duele en el bolsillo, y más aún a la masa trabajadora, ¿no?, que es el gran problema. Entonces, ahí yo creo que viene lo que puede ser una posible solución por parte del Estado, que el Intran está trabajando en eso. Lo que pasa es que las cosas llevan tiempo. Ahora el metro se está reforzando, lo hemos visto casi toda la semana, que si vienen 2, 3, 5 vagones, que si una línea nueva, que si viene del teleférico, o sea, se está ahora con el OMSA, con ruta nueva, se están haciendo cosas que anteriormente no se habían hecho, se están haciendo estudios que toman tiempo. Entonces, yo pienso que la ciudadanía debería de tener un poco más de paciencia, obviamente, lamentablemente, doliéndonos el tema del bolsillo, pero yo no creo que se deba ser tan mezquino como decir que el gobierno está haciendo esto para fuñir a la gente. Claro. O sea, eso realmente, lo más decente que le puedo decir es que eso es una mezquindad.
a lo que lo están haciendo. Y es una preocupación de todos nosotros de manejar el tema lo más inteligentemente posible, ¿no? De cara a su ministerio, su viceministerio en particular, ¿ustedes han logrado establecer cuál es en la composición del costo de las MIPYMES? ¿Qué porcentaje se corresponde, digamos, con los costos de energía, digamos, ya sea en combustible para una planta o ya sea de electricidad? ¿Y en qué medida, de cara al esfuerzo mismo del gobierno para introducir la generación de Punta Catalina en el esquema, y de cara por igual a esa incertidumbre de ese mercado que no está determinado en ningún caso por un consumidor neto, sí, como el nuestro? ¿Cuál es el peso de eso? Es que varía mucho, porque depende de qué sector tú estés. O sea, si tú eres del sector servicios, tú eres de producción, por ejemplo, una fábrica una embotelladora de agua que tiene una distribución propia, el componente de combustible va a ser muy alto, porque no solamente en el proceso de producción, que hay energía eléctrica, pero en el proceso de distribución. Entonces, una compañía de servicio, y que tú tengas una computadora, que tú plotees algo, o sea, va a ser mucho menor. O sea, que depende, eso varía mucho. Lo que yo sí te puedo decir, porque lo estamos viviendo en carne propia en Pedernales, un proyecto que tenemos de acompañamiento a los pequeños hoteles y restaurantes de Pedernales, que le hicimos una auditoría energética, porque una de las primeras cosas que ellos nos dijeron es que el problema del costo de la energía eléctrica lo tenían loco. Entonces, cuando hacemos esa auditoría energética, lo que descubrimos es que hay demasiadas ineficiencias, porque se están haciendo instalaciones que no corresponden a técnicamente a lo que debe ser, y tenemos equipos pasados de época, en malas condiciones, mal conectados, que están causando un consumo bárbaro del asunto. Te estoy diciendo que en muchos de esos pequeños hotelitos había un consumo adicional de 200 a 300 mil pesos al año, que se lo estamos ayudando a ahorrar ahora con un programa de implementar las recomendaciones de esas auditorías. Si eso tú lo trasladas a todos los colmados, los salones, tú vas a ver que técnicamente hay un montón de ineficiencias que son las que están causando un alto consumo. Entonces, no necesariamente un precio de la tarifa eléctrica, claro, no necesariamente, ahí hay de parte y parte. Yo creo que ahora hay muchos temas con los aires inverter, con un montón de motores ineficientes que uno puede, y además cambiando también la rutina, porque estamos acostumbrados a desperdiciar, porque tampoco estábamos acostumbrados a pagar, y ahora cada vez más hay que pagar lo que uno consume. Entonces, nada, da la posibilidad del uso de otras fuentes como la eólica o como la solar. Sí, todo tiene su costo, todo tiene. Pero yo creo que todo se puede analizar, y gracias a Dios, y ahí me aprovecho y meto una cuña, de que para eso también están los centros MIPYME. Tenemos centros que trabajan el tema de producción más limpia. Tenemos los centros, cualquiera de ellos puede acompañarlo en este proceso de analizar ese tipo de cosas para ver si hay un problema de consumo ineficiente de energía y entonces hacer la referencia del lugar. Yo creo que ahí se pueden lograr muchas cosas. Y aparte de eso, para que no se nos acabe el tiempo, sin mencionarlo, yo lo que invito a los televidentes es a que todo el que tengan este tipo de inquietudes, que se pase por semana a MIPYME, que a partir de esta noche, que la inauguramos a las 7 de la noche, hasta el domingo, tarde en la noche también, todos los días, de 9 de la mañana hasta las 11, las 12 de la noche, vamos a tener un sinnúmero de charlas, de este tipo de cosas, de lo que hablaste ahorita de impuestos, de tema de formalización, de innovación, de exportación. En el Dominican Fiesta, vamos a estar ahí, igual que el año pasado y el anterior también, 26 instituciones que damos servicio a la MIPYME, porque no es una feria de venta, es una feria de uno encontrar soluciones para su empresa, y los emprendedores que tengan una idea de negocio, cómo la pueden desarrollar. Vamos a tener la gente, los amigos de Google, los amigos de Facebook, los de Microsoft, y un montón de gente diferente asesorándolos. Si usted necesita hacer una página web, si usted necesita crear tu logo de la compañía para tener una tarjetica, todo eso es servicio gratis. Van a estar los centros MIPYME ahí también, que puedes hacer una cita para ir después a consultar ya en detalle los problemas de la empresa. Y lo que queremos es comenzar a romper la barrera, que la gente vaya, que vea los programas que hay, los servicios que hay a su disposición,
gratis, completamente gratis, la parte del sector público, obviamente hay compañías privadas que ya tendrán su costo, pero lo que queremos es eso, que vayan a ver lo que hay, que sean incrédulos, a nosotros nos tienen sin cuidado porque estamos muy confiados en lo que estamos haciendo, que vayan sin creer en nosotros y que vayan a ver lo que está ahí y que nos prueben, que vayan a un centro MIPYME, que dejen que lo ayuden, o que vayan a Banca Solidaria, o que vayan a Fundación Reserva, o que vayan a UNAPI, o que vayan a Salud Pública, al Ministerio de Trabajo, todos ellos van a estar ahí y que prueben lo que estamos diciendo, a ver si le ayudamos a resolver el problema o no le ayudamos. Y entonces ahí se darán cuenta si esto que estamos haciendo es bulto o no es bulto. De alguna manera, tú sugieres al principio que hay un tema de tipo generacional y por lo tanto también de necesidad y de capacidad, no solo de emprendimiento, sino de innovación. ¿En qué medida el ministerio, el viceministerio en particular, aparte de esos enlaces y encadenamientos que acabas de mencionar, visualiza el encadenamiento con las universidades? A partir de que uno de los grandes problemas del diagnóstico o de los diagnósticos tiene que ver con el capital humano. Entonces aquí se concibió darle tierra a gente analfabeta, que no era agrónomo ni veterinario, los únicos que no podían acceder a eso, tenían que convertirse obligados en empleados, era el capital humano que había ido a las universidades, estudiaba agronomía, veterinaria, eran los únicos que finalmente no se le veía con potencial empresarial o de emprendimiento. ¿Cómo ven ustedes el encadenamiento con la labor de las universidades como generadoras de nuevos conocimientos, de innovaciones, y los esfuerzos que llevan a cabo todos ustedes, todas las instituciones que has mencionado, entre otras las del propio CIRD de cara a promover las exportaciones, que requiere también de gente que sepa hacerlo, porque ciertamente el mundo del comercio internacional y demás tiene su propia complejidad. Sí, yo creo que fuimos nosotros quienes buscamos un terreno común, porque anteriormente a los centros MIPYME, las universidades andaban por un lado, el empresario andaba por el otro, no se podían hablar, o sea, eran dos mundos completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros traemos el modelo de los Small Business Development Centers que existen en Estados Unidos y en otras partes, juntamos a lo que es el empresario con la universidad. Y le hemos enseñado a trabajar juntos, y lo grande es que estamos disfrutando todo eso. Entonces, el modelo dominicano del Centro MIPYME, el 50% de universidades, el 50% de gobierno. Para nosotros, las universidades son un socio tremendamente importante. Y nosotros estamos más que contentos porque hace un par de semanas salió la encuesta de Gallup, donde dice que las instituciones en que más confían los dominicanos, en un 77%, la primera en que confían son las universidades. Entonces, claro, eso nos reafirma a nosotros que el modelo dominicano de los centros MIPYME estamos en lo correcto. Estamos en las universidades atendiendo a los empresarios, y de alguna manera eso nos da un terreno neutral. Nos proporciona consultoría de alto nivel, los profesores de la universidad. Tenemos a los muchachos que están haciendo pasantías en las empresas, tenemos los propios muchachos que pueden convertirse en encuestadores, en buscadores de información, que tienen algo de experiencia en términos prácticos. Estamos desarrollando casos dominicanos para estudiarse en las universidades, que van a estudiar casos reales, porque anteriormente a mí me tocó, estudiando aquí, estudiar casos traducidos de Harvard o de Boston o de lo que sea, con libros también traducidos de multinacionales de Estados Unidos. Cuando tú sales a la calle a bregar con colmado, con empresitas, tú dices, pero ¿y qué es esto? O sea, esto no es lo que yo menudeando el aceite. Exactamente. Entonces, nos tienen que dar una clase de tigueraje para nosotros aplatanar todo eso, y los centros MIPYME te enseñan la realidad, son los problemas reales del país. Entonces es la aplicación de la teoría en la práctica en la propia universidad con las empresas reales, y yo creo que eso ha ayudado mucho primero que rompimos ese divorcio que había, y segundo que ha ayudado mucho esta dinámica. Hoy en día son 14 centros que tenemos funcionando ya ahora, dentro de 2 semanas tendremos 20 ya funcionando.
y prácticamente en casi todas las provincias del país, y para principios de año serán 24. O sea, yo creo que serán 3 o 4 provincias que nos queden sin centro MIPYME en la provincia, lo cual nos dice que no tienen la atención remota, vamos a decir así, de los centros cercanos. Ignacio, se nos ha agotado el tiempo, o lo hemos agotado, y sin embargo te hago lo último, el que asista a tu semana de MIPYME, ¿verdad? También puede recibir consultoría con respecto a cómo acceder a financiamiento oportuno, cara a tener una garantía, tener como garantía el proyecto mismo. Sí, claro, va a tener los centros MIPYME. Tú sabes que en términos de finanzas tú no puedes decir de una vez, tú necesitas financiamiento, vete donde fulanito. No, porque hay que analizar. Muchas veces van buscando financiamiento y la causa del problema no es financiamiento, es otra. Pero van a estar los centros MIPYME ahí para hacer el contacto. Y también va a estar Banco Reserva, Banca Solidaria, Fundación Reserva del País, y BHD, y Banco Popular y otros bancos más. O sea que ahí va a encontrar, si tiene algún problema o algún deseo de conseguir alguna solución a su problema, pues ahí va a tener la opción. Y lo bueno que nos visite, que ahí Dominican Fiesta. Dominican Fiesta, a partir de esta noche se inaugura oficialmente, a partir de mañana a las 8:30 arrancan la charla, que es lo que puedan, o si no, díganle a uno de sus hijos, que se metan en semanamipymes.do y ahí consiguen toda la información de la charla de todos estos 4 días. Viceministro Ignacio Méndez Fernández, de Fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias como siempre, y siempre muy esclarecedor todo lo que usted pues le plantea a la ciudadanía. Muchas gracias. Y a ustedes pues no nos cambien, que hay mucho más contenido, tanto en Ecomundo como en Cita Cultural.